me parece que hoy en día se nos hace urgente pensar en las nuevas esclavitudes. El texto de Filemón está hablando del trabajo y sobre todo está hablando de cuerpos. La esclavitud en ese tiempo consistía principalmente en poseer el cuerpo de una persona o desecharlo. Ya no servía, cuando se enfermaba, cuando se quebraba un pie, se lo podía desechar a ese cuerpo. Muy posiblemente haya pasado algo así con Onésimo. ¿eh? Por eso dice, en algún tiempo te fue útil, ya no te es más útil. Muy posiblemente Filemón haya descartado a ese cuerpo porque no le servía más. Y por eso lo perjudicó. Compró algo que ya no le servía. Hoy en día las nuevas esclavitudes están más vinculadas a la posesión del tiempo. Entonces, hay que, obviamente, ¿Por quien qué? posee, quien posee mi tiempo, posee mi cuerpo. ¿Dónde están? Entonces, ahí hay algo, pero en nuestro tiempo, en nuestros momentos históricos, me parece que la esclavitud, tomada principalmente desde nuestros tiempos, es algo que tenemos que rescatar. Por eso hay que ver cómo los tiempos en nuestras iglesias son tiempos en que nuestros cuerpos vuelven a sanarse, vuelven a recuperarse de lo que nos haya aplastado en los trabajos que tengamos. Eh, Esto es algo que, bueno, se está estudiando mucho, ¿no? La cuestión de, sobre todo en las redes sociales, cómo las redes sociales toman a la persona, la poseen a partir de no dejarla que utilice su tiempo en otra cosa, ¿no? Sino en estar pegado en una red social. Ahí es donde hay nuevas esclavitudes que ni siquiera son laborales, ¿no? Porque estamos usando nuestro tiempo casi esclavizadamente, ¿no? Dándolo, regalándolo, perdiéndolo, y nuestro cuerpo y nuestras interrelaciones, etc. Entonces, hay que ver un poco cómo hoy tenemos que revisar nuestras nuevas esclavitudes, entrando por el tiempo y terminando por el cuerpo. Bien, freno por aquí. Lógicamente hay mucho más para decir y todo, pero esto era como una especie de entrar un poquito en el tema y poder empezar, si se quiere, a conversar. Bueno, pasamos a un momento de preguntas. ¿Que querés coordinarlo vos, Tomás? No, yo me gustas. Bueno. Bueno, Pablo, excelente, gracias por este tiempo y la presentación. Creo que porque muchos están viendo la riqueza que tiene en la carta a Onésimo, a Pría y a... ¿Cómo era? Bueno, ahora Filemón, Afia y Arquipo. Filemón, sí, a Onésimo no. Filemón, Apia y... Así que... Y es que te estoy mirando a vos, estoy viendo la conectividad, estoy haciendo mil cosas al mismo tiempo ya. Pero bueno, me gustaría mucho, creo que es un tiempo para hacer diferentes preguntas o comentarios. Así que estamos abiertos. Vamos a hacer la siguiente dinámica, si les parece bien. Que el comentario o pregunta no exceda los 2 minutos. ¿Puede ser? En caso de que alguien se quiera extender. Pero si no, no más de 2 minutos. Pero podemos hacer alguna pregunta puntual o comentar algo. Pero animémonos a participar haciendo ahora, empezando así, así se va armando esta movida y todos comenzamos a charlar. Sumémonos a la dinámica. Saludos, tengo una pregunta. Sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, Egul. Sí, Dios les bendiga. Sí, ¿cuál es la diferencia entre un liberto y una persona libre? En cuanto a las... No sé si es algo similar a, por ejemplo, una persona que tenga ciudadanía aquí en los Estados Unidos o tiene... ¿cuál es el otro estatus? Se me olvida. La green card, la tarjeta Exacto, de exacto. Residencia. Sí, residencia, sí.
¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia en aquel entonces? Si una persona era esclavo, fue liberto, podía llegar a ser libre, o sea, ¿cuál era la diferencia en cuanto al estatus social? Excelente. Gracias por la pregunta. Si vos eras esclavo, no ibas a llegar a ser una persona libre. Y por lo tanto, muy difícilmente tuvieses ciudadanía. Según el periodo de tiempo también, hubo algunos emperadores que dieron ciudadanía más que otros, y otros que la quitaron. Entonces, hubo emperadores como más, digamos, daban más esto, ¿no? Ciudadanía, y otros que eran más reticentes. Pero a ver, en la cultura esclavista, el esclavo no llega a ser un ser humano. Por eso es que yo lo puedo explotar. Y por eso es que yo lo puedo desechar cuando no me sirve. ¿Mm? Mucho tiempo antes, Aristóteles hablaba de el esclavo como una herramienta parlante, ¿no? Pero mucho tiempo antes. Eso no salió, eso quedó. Entonces, lo que yo compraba era una herramienta. Filemón compró una herramienta. Muy posiblemente hay diferentes teorías de por qué Onésimo, algunos dicen que porque robó. Eso hoy está muy cuestionado, muy cuestionado. Nuestra línea es Onésimo por alguna razón dejó de serle útil a Filemón. O se volvió viejito, o tuvo una enfermedad, o se quebró, perdió la vista, y tantas cosas que puede pasarle una herramienta humana, ¿no? Ahora, esa herramienta humana tenía una posibilidad que era comprar su libertad de alguna forma. ¿Cómo la compraba? Bueno, muchas veces los templos de los diferentes dioses oficiaban como oficinas de compra-venta. De modo que vos, cuando eras esclavo de Julio, para comprar tu supuesta libertad o para pasar a ser liberto, no podías ser un hombre libre. Entonces ibas al templo de Apolos, y en el templo de Apolos te compraban y pasabas a ser liberto de Apolo. ¿Se entiende? Entonces, algunos patrones hacían esto con sus esclavos. ¿Llegaban a ser ciudadanos? La mayoría de las veces no. Es decir, un liberto era un liberto. Tenían buenas relaciones con sus patrones. Muchas veces tenemos tumbas y epitafios en mármol, es decir, de grandes patrones, juntamente con sus libertos, o con un liberto o con dos libertos. De modo que tenían una buena relación. Ahora, lo que le está pidiendo Pablo acá no es que sea un liberto, sino que sea un hermano amado. Es decir, que vuelva a ser persona, que deje de ser herramienta. Miren si esto no es para nuestros tiempos, ¿no? Que alguien sea herramienta de otra persona, ¿no? En una relación laboral. Es lo que le está pidiendo Pablo a Filemón. Eh, no sé cómo es la situación que comentabas en Estados Unidos, lo desconozco realmente, y cómo se puede comparar con la carta a Filemón. ¿Sí? En la carta a Filemón es esclavos, en la época de Filemón, esclavos, libertos y personas libres, ¿no? Sea, pero políticamente, ¿cuál era la diferencia? ¿Sabe? ¿Podían votar? ¿No tenían derecho al voto? ¿Qué podía hacer un liberto que no podía hacer un esclavo? ¿Y qué podía hacer un libre que no podía hacer un liberto? Ok, en realidad lo de votar en el Imperio Romano estaba como muy dejado de lado, ¿no? Ustedes acuérdense que en el Imperio Romano estaba el Senado, pero estaba figurativamente, ¿no? Porque en realidad era el emperador, ¿no? El principal del Senado, el que actuaba, el que decidía, ¿no? Un triunvirato que hacía todo. El Senado estaba de figurita, como decimos acá, no, digamos, cobraba y mantenía sus posiciones, pero no
no habían votaciones como lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? En cuanto a sus privilegios, eso sus posibilidades, ¿verdad? Había esclavos y esclavos, había esclavos que estaban más cercanos al poder y había esclavos que estaban más alejados. Una cosa era un esclavo de una mina, ¿sí? Que terminaba destruido su cuerpo en la mina, un esclavo del puerto también, a un pedagogo. El pedagogo también podía ser un esclavo que se dedicaba a, este, a darle clases, a educar a niños y a niñas de gente de los órdenes mayores, el orden senatorial, el orden ecuestre. Entonces, ese esclavo tenía muchas más posibilidades, privilegios, derechos, si se quiere. La palabra derechos es muy de nuestra modernidad, ¿no es cierto? Eh, Privilegios que otros esclavos, yo veo en Onésimo un esclavo eh, de baja categoría, ¿no? No lo veo muy arriba, ¿sí? Porque también cuando uno piensa en Filemón, uno dice, bueno, era un hombre de mucha plata, tenía mucho dinero, muy poderoso porque tenía un esclavo. Bueno, había esclavos que eran muy baratos, ¿eh? Entonces vos podías comprarte un esclavo de primer nivel o podías comprarte un esclavo de oferta. Eran herramientas. Sí. ¿Sí? Pablo, Robert, habías levantado la mano también, ¿verdad? Sí, me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, 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 lo escucha. perfecto. Sí, gracias Pablo por la presentación. Y me intriga algo porque me quedé al principio con tu comentario de que la carta fue una carta debatida porque no tiene teología. Pero es interesante, o sea, lo que observo es que desde una lectura del privilegio a una carta como Filemón, es fácil descalificarla, pero la buena noticia que es la carta Filemón a la clase trabajadora. De nuevo, la importancia de una lectura de la Biblia desde los márgenes, porque los márgenes no van a tener problemas con la carta de Filemón. Son la gente en la cúpula académica, como Martín Lutero y esa gente, de donde nosotros recibimos el patrón para la lectura de la palabra. Es desde la academia y desde el privilegio que obvia la riqueza de un libro como Filemón, ¿verdad? Entonces, pienso, mi comentario y también reflexión de que la lectura que nosotros debemos facilitar en nuestras comunidades de fe de parte de la gente que están en los márgenes, que sienten el trabajo en sus cuerpos y aprender de ellos lo que nosotros hemos aprendido a no ver. Eso es solo una reflexión. 100% de acuerdo contigo. Sí, 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 100% de acuerdo. No, de hecho, la misma academia es la que nos enseñó durante tanto tiempo que Onésimo le había robado a Filemón. Y entonces huyó. Eso es una lectura desde la patronal, digamos, del patrón que dice, y hay otras lecturas que dicen, no, posiblemente Filemón lo haya descartado, porque no le sirvió más. Y eso se puede encontrar en el texto, ¿no? En un tiempo te fue útil, ahora te es inútil, etcétera, ¿no? Entonces, esto que vos decís es así para mí, ciertamente, desde uno, dónde se posiciona. Sí, Tomás, gracias. Tomás Yacino. Estás silenciado, Tomás. Sí, lo que yo veo contextualizando la enseñanza y esta perspectiva de esta carta tan pequeña que a veces lo pasamos rápido y como ¿qué tiene esto?
no, pero la riqueza de temas como solidaridad, donde el líder Pablo hace mucho énfasis en de que esta carta no es mía, no es solamente mía, es de fulano y el otro y los hermanos, y menciona como para nosotros en la sociedad donde el ministro, el pastor profesionalizado es exclusivo. Y tenemos hasta un grupo de élite, pastores, donde nos escribimos unos a los otros y no incluimos. O aprendimos algo y no difundimos. Es como acaparar el privilegio de ser siervo, esclavo, porque hemos profesionalizado el pastorado. Y tú, como que fue tan impactante para mí, porque de la forma que tú interpretas el texto, es como que es solidario, es de un obrero, trabajador, Pablo, no es de un ministro profesional diciendo que mira, tiene que cambiar su comportamiento con y no, está enseñando y me encantó. Solamente lo digo porque también en este grupo la gran mayoría son covocacionales, bivocacionales y a veces uno dice que ay, pero soy todavía trabajo y quisiera algún día pasar y digo, bueno, y como que yo no sé si esa aspiración es algo que debemos apuntar y hacer todo un gran esfuerzo para lograr otro nivel, digamos, que Pablo mismo nunca superó eso, si es algo que tenemos que superar. No sé, pero me golpeó fuerte la enseñanza, me gustó mucho y creo que, no sé si están de acuerdo mis amigos y amigas, pero es súper relevante para el contexto de las iglesias que están pastoreando. Gracias, Pablo, en serio. Gracias, Tomás. Gracias por tu comentario. Sí, genial. Florence. Ok, realmente para mí ha tenido mucho significado y agradezco mucho esa intervención de Pablo, porque veo en el apóstol aquí una condición que nos enseña a todos. No importando la condición en la que Pablo estaba, él fue un instrumento tan útil para producir cambios en una persona que estaba prácticamente desechado, digámoslo así, por la sociedad e inclusive por la persona que era su dueño, ya tampoco no quería mucho, decimos nosotros, mucho cuento con él, mucho que ver con él, por el comportamiento que había tenido, por la razón que fuera. Mas, sin embargo, cómo el evangelio transforma al ser humano y cómo Dios nos puede usar a nosotros, no importando cuál sea nuestra condición temporal o momentánea, para producir cambios en los que están en nuestro alrededor, en nuestras comunidades y en los lugares donde nos movemos. O sea que no hay límites para la transformación de las vidas, siempre y cuando nosotros entendamos. Y me encantó la exposición porque si alguien dice que en esa carta no hay mucho contenido, hay demasiado contenido del poder de Dios transformador en las vidas de cualquiera que podamos impactar. Genial, gracias también por esa visión. Sí, sí. Sí, Carlin. Después Mari. Dios le bendiga, espero que estén bien. Una preguntita. Sé que en los tiempos de cuando se escribían las epístolas, usualmente se leía la carta cuando se enviaba. Bueno, ahora mismo como se le está enviando a una persona en personal y tal vez no a la iglesia, ¿esa carta la leía Onésimo directamente o cómo era el contexto? ¿Estaría siendo leída en público o en privado? ¿Y cuáles serían las implicaciones para esta carta ser leída en público? En el contexto que usted explicó de lo que conocemos como el tiempo de la esclavitud y que la persona era como más que una propiedad que otra cosa. Genial. Si ustedes se fijan, la carta a Filemón termina diciendo
la paz de Dios o algo así sea con ustedes. Es decir, no dice la paz de Dios sea contigo. Yo cuando leí eso en castellano me fui al griego y dije, pero pare, ¿cómo? Si le está escribiendo a Filemón. No, no, estaba siendo leída comunitariamente. Aunque le habla a Filemón, ¿sí? Hay toda una comunidad que está recibiendo esa carta. Fíjense ustedes si tienen el texto, después revísenlo. El último versículo dice, más o menos, no me acuerdo bien si dice la paz con ustedes o la gracia del Espíritu, no me acuerdo cómo es el saludo exactamente, pero dice a ustedes. Entonces, esto que vos preguntás es el contexto de lectura de las cartas, ¿sí? Es comunitario. Que esto, como que decía recién, no me acuerdo bien quién, perdón, pero que a veces hay gente que se guarda la información y no la comparte. ¿No? Acá Pablo y Timoteo tenían muy en claro y la mandaron a la comunidad, a los líderes, pero también a toda la iglesia. Y con los saludos de otras comunidades. Entonces, esas lecturas eran comunitarias. Había un tiempo de lectura de la carta.